Mis estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos. Es un placer para mí poder compartir conocimientos con ustedes en este grupo, el cual le pertenece a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, más propiamente dicho, Cálculo 2, Grupo I1. Vamos a empezar nuestra materia recordando algunos conceptos que van a ser fundamentales a la hora de poder llegar a encontrar lo que se llama las ecuaciones analíticas de una superficie, las cuales en sí o en resumen vamos a darle mucho énfasis a lo que son las ecuaciones cilíndricas y las ecuaciones cónicas. Para eso va a haber un proceso matemático el cual tendremos que seguir, y para llegar a ese nivel, indudablemente primero vamos a tener que pasar por un recordatorio de algunos conceptos que son muy importantes en lo que corresponde al hecho de analizar estos conceptos para que ustedes vean luego, a la hora de hacer los ejercicios, que efectivamente son necesarios para que yo pueda tener éxito al encontrar la respuesta final de un determinado ejercicio. Y entonces, cuando hablamos de geometría analítica, lo primero que debemos hacer es obviamente realizar una definición o un concepto sobre lo que es la geometría analítica en el espacio. Entonces, se llama así a una parte de las matemáticas que se encarga de introducirnos al sistema tridimensional. Permite graficar superficies manualmente, aquellas que son generadas por curvas cónicas, como ser la recta, la circunferencia, la parábola, la elipse y la hipérbola. Relaciona la gráfica con su expresión analítica o viceversa. Otro concepto que debemos recordar es el concepto del punto. Entonces, se llama así a un elemento geométrico definido como la intersección entre dos rectas o dos curvas cualesquiera, o también podemos extender este concepto diciendo que el punto es la intersección entre tres planos cualesquiera. Analíticamente se lo escribe de la siguiente manera o se lo simboliza de la siguiente manera, ¿no? Peso 1 y aquí las coordenadas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ya que empezamos la materia diciendo de que nos vamos a dedicar al espacio tridimensional, que ya es una marcada diferencia con el cálculo 1, en donde el análisis se hacía en el plano bidimensional. Ahora, si estamos hablando de puntos y nosotros en un plano tridimensional ubicamos dos puntos en cualquier lugar de ese espacio, indudablemente muchas veces vamos a querer calcular la distancia que podrá existir entre esos puntos. Entonces vamos a ver cómo calculamos la distancia entre puntos ubicados en el espacio. Consiste en determinar una expresión analítica que permita calcular la longitud que existe entre dos puntos cualesquiera cuando se tiene como datos las coordenadas de los puntos P1 y P2. Por tanto, la siguiente fórmula matemática nos va a proporcionar la chance de calcular la distancia que va a existir entre dos puntos cualesquiera. Entonces, la distancia entre un punto P1 y un punto P2 va a estar expresada de la siguiente manera. Raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, más z2 menos z1 elevado al cuadrado. Indudablemente, con ustedes aquí haremos un ejemplo aclaratorio que nos va a permitir poder expresar lo dicho teóricamente en términos matemáticos. Por lo tanto, nosotros aquí ya sabemos que tenemos como datos, ¿no es cierto?, un punto P1 y un punto P2. Está clarísimo de que en el punto P1 nosotros tenemos la coordenada x1, tenemos la coordenada y1 y tenemos la coordenada z1. Y queda también evidente de que al tener el punto P2, vamos a tener la coordenada x2, y2 y z2 respectivamente. Esto con fines de ver de que la fórmula
consta simplemente de reemplazar los datos que me han proporcionado en el ejercicio, los cuales son el punto 1 y el punto 2. Entonces acá yo pues tengo ya pleno conocimiento de quién es X1, quién es X2, quién es Y1, quién es Y2, y lo mismo con Z1 y Z2. Por lo tanto, lo que tendré que hacer es reemplazar la fórmula y obtener un resultado numérico, por la cual ese resultado numérico obviamente va a ser la distancia existente entre esos dos puntos. Bien, entonces aplicando la fórmula que proviene del teorema de Pitágoras, indudablemente que hay una demostración para poder llegar a esa fórmula, pero que aquí nosotros por en cuanto vamos a aplicar fórmulas y luego en los siguientes temas vamos a realizar una serie de demostraciones para que el alumno sepa de dónde proviene, digamos, la fórmula o de dónde proviene el cálculo. Entonces acá la idea por en cuanto es recordar algunos conceptos que son muy importantes. Por lo tanto, x sub 2 estaría valiendo menos 3 y x sub 1 estaría valiendo 2. Lo mismo acá, y sub 2 estaría valiendo 5 y y sub 1 estaría valiendo 3. Z sub 2 está valiendo 7 y Z sub 1 está valiendo 5. Cabe destacar que es muy importante la ley de signo, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, de que x1 fuese negativo, entonces menos por menos me daría más, pero en este caso no está pasando esa situación. Sin embargo, las coordenadas pueden ser negativas. Y ahí simplemente tuviésemos que tener cuidado a la hora de reemplazar la forma. Entonces, pues acá, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquí vamos a obtener los siguientes resultados. Menos 3 menos 2 es menos 5 y menos 5 al cuadrado es 25. 5 menos 3 es 2 y 2 al cuadrado es 4. 7 menos 5 es 2 y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, vamos a poder decir que la distancia existente entre el punto 1 y el punto 2, que son dos puntos ubicados en el espacio tridimensional, es la raíz cuadrada de 25 más 4 más 4, lo que significa que si yo hago ese cálculo, hago esa operación matemática simple, llegaremos a la conclusión de que la distancia es la raíz de 33. Obviamente, como no está fijada la unidad, si es en centímetros, si es en metro o en kilómetro, entonces aquí ponemos, ¿no es cierto? Raíz de 33 unidades de longitud, porque no está especificado si estamos usando centímetros, metros o kilómetros. Ya si nos hubieran dicho de que vamos a medir en centímetros o en metros o en kilómetros, pondríamos, digamos, su respectiva equivalencia. Entonces, de esa manera, nosotros calculamos la distancia entre dos puntos ubicados en el espacio. Como pueden ver, conceptos que todavía son muy básicos, pero que son importantísimos a la hora de recordar. Bien, perfecto. De esta manera, entonces, llegamos a obtener la distancia entre dos puntos, cualesquiera en el espacio. Otro concepto importante que tenemos que tocar acá es el punto de división de un segmento con una razón dada. Consiste en determinar las coordenadas de un punto P, ¿no?, con valor X, Y, Z, que divide a un segmento cuando se conoce una razón R y la coordenada de los extremos del segmento que vamos a dividir en partes iguales. Es decir, el punto P sub 1 y el punto P sub 2. Entonces, estos puntos P sub 1 y P sub 2 van a ser dos puntos cualesquiera que yo voy a ubicar en el espacio, y entonces yo puedo calcular un punto arbitrario P, en el cual este punto P me va a dividir este segmento en una razón igual, es decir, en partes iguales. Entonces, para que yo pueda llegar a encontrar ese punto desde el punto de vista analítico, matemático, voy a tener que aplicar estas fórmulas. La coordenada X
del punto P que voy a querer encontrar va a ser igual a x1 más la razón multiplicada por x2 sobre 1 más la razón. Lo mismo va a pasar con la coordenada y sub 1 más la razón multiplicada por y sub 2, todo sobre 1 más la razón. Y lo mismo con z. Z sub 1 más la razón por z sub 2 sobre 1 más la razón. Entonces, ¿qué vamos a encontrar con esto? Vamos a encontrar un punto, ¿no es cierto?, que me va a dividir un segmento. Para que exista un segmento, tiene que haber un punto inicial y un punto final. El punto 1 es el punto inicial, el punto 2 es el punto final. Imaginemos, ¿no es cierto?, ahorita dos puntos que ustedes ubiquen en un lugar cualquiera, y si esos puntos yo los uno, voy a formar una recta, un segmento, y ese segmento yo lo puedo dividir en partes iguales, y para ello voy a tener una razón, ¿no? Entonces, para llegar a esa situación, lo que vamos a hacer simplemente es aplicar la fórmula que ustedes ven acá. Así que con este ejemplo aclaratorio, vamos a poder entender mejor cuál es la idea de lo que estamos haciendo en esta parte. En el ejemplo dice hallar las coordenadas del punto de división entre los puntos P sub 1 y P sub 2 con una razón de R igual a 2. Entonces, pues acá yo ya tengo el punto 1, ¿cierto? Y también ya tengo el punto 2. Sabemos de que cada punto tiene sus respectivas coordenadas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Y aparte de conocer el punto inicial y el punto final de este segmento, también conocemos la razón. Sé que prácticamente contamos con todos los datos para simplemente reemplazar la forma. Por lo tanto, para encontrar este punto P, tal como hicimos acá, ¿no es cierto?, en la solución de la distancia entre puntos, en la que aquí resolvimos con los datos el ejercicio, vamos a hacer lo mismo acá, impartiendo la fórmula en la que ya está prácticamente todo dado para que yo pueda reemplazar y llegar a ese punto. Lo que significa entonces de que en esta parte de acá vamos a hacer lo siguiente. Para encontrar la coordenada X, yo lo que voy a necesitar es reemplazar X1, que para mí vale 5, o para efectos del ejemplo vale 5, la razón vale 2, y X2, ¿no es cierto?, vale menos 3, todo sobre 1 más la razón que vale 2. Observen de que estoy sacando los datos de los puntos, ¿no es cierto? X1 y X2. Bueno, de acá pues simplemente debo hacer cálculos. 2 por menos 3, menos 6 más 5, eso me da menos 1, dividido entre 1 más 2, que es 3. Así que la coordenada X vale menos 1/3. Ya tengo el valor de X. Lo mismo tuviera que hacer para el valor de Y. Para ello necesito el valor de Y sub 1, que por la información que tengo es 7, más la razón, que vale 2, por Y sub 2, que para nosotros es 6, sobre 1 más la razón, o sea, 1 más 2. Por lo tanto, efectuando aquí operaciones básicas, aritméticas, llegaremos a la conclusión de que aquí nos va a quedar 2 por 6, 12, 12 más 7, 19, dividido entre 3. Y ya tengo el valor de la coordenada Y. Lo mismo haremos para la coordenada Z. Vamos a reemplazar los datos. Y entonces aquí el valor de Z1 es 8, más la razón, que vale 2, por Z2, que vale 9, obviamente sobre 1 más la razón, que sigue siendo 2. Por lo tanto, efectuando aquí los cálculos pertinentes, tendremos 2 por 9, 18, 18 más 8, 26, dividido entre 3. Lo que acabamos de encontrar acá son las coordenadas del punto P.
que va a dividir a este segmento formado por P1 y P2 con una razón de 2. Entonces, simplemente acá nosotros venimos y decimos el punto que estábamos encontrando o que queríamos encontrar tiene las siguientes coordenadas. Menos 1/3 para X, 19 tercios para Y y 26 tercios para Z. Por lo tanto, ya tengo la respuesta de mi ejercicio. Ya encontré el punto solicitado. Bien, perfecto. Ya tenemos entonces cómo calcular la distancia entre dos puntos, cómo calcular un punto que divida un segmento dada una razón. Lo otro importante es cómo podemos calcular el punto medio de un segmento. Y bueno, para encontrar el punto medio de un segmento, prácticamente la fórmula es igual a la anterior, con la única diferencia de que acá, como vamos a encontrar el punto medio, la razón va a ser igual a 1. Es decir, por definición matemática, cuando yo quiero encontrar el punto medio de un segmento, la razón toma el valor de 1. ¿No? Eso quiere decir, digamos, de que el punto que voy a encontrar con una razón igual a 1 es el punto que va a estar justamente a la mitad de ese segmento. Entonces, veamos lo que dice la parte teórica. Punto medio de un segmento. Se llama así a las coordenadas de un punto que divide exactamente en dos partes iguales a un segmento, cuyos extremos son de coordenadas conocidas. Es decir, vamos a conocer el punto peso 1 y vamos a conocer el punto peso 2. ¿Qué es el punto peso 1? El inicio del segmento. ¿Qué es el punto peso 2? El final del segmento. Por estar en el centro, el valor de la razón se hace igual a 1, que es lo que le comentaba no hace mucho. Por lo que reemplazando en la anterior ecuación, esta que usamos para este ejercicio, nos quedaría pues la fórmula matemática reducida ahora a estas expresiones. Entonces, con estas formulitas voy a ser capaz de poder calcular el valor del punto que divida a un segmento por la mitad, es decir, el punto medio. Y para ello, pues, tenemos aquí otro ejemplo aclaratorio, otro ejemplo básico aclaratorio para poder expresar lo teórico a la parte práctica. Pues bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a encontrar la solución de este ejercicio. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos acá a la parte de abajo y, pues, proceder a encontrar la solución. Así que ya conozco el punto 1, también conozco el punto 2, simplemente debo reemplazar mi fórmula y podré encontrar el punto medio de este segmento. Así que voy a aprovechar que ya tengo las fórmulas aquí para poder llevarlas a esta parte y proceder a reemplazar los valores. Bien, entonces, para encontrar la coordenada X del punto medio, obviamente voy a tener que usar la coordenada del punto X1 o la coordenada X1 del punto 1 y la coordenada X2 del punto 2. Ojo de que es muy importante el tema de los signos, ¿no? Aquí, por ejemplo, el X2 es -1 y más por menos es menos, ¿no? Entonces aquí pues me va a quedar 3 menos 1, 2 y 2 entre 2 me va a quedar 1. Ya tengo la coordenada X del punto medio que estoy buscando. De la misma manera, voy a encontrar el valor de Y. Y para el valor de Y, pues necesitaré la coordenada Y sub 1 del punto 1, que es 5, y Y sub 2 del punto 2, que es 3. Así que 5 más 3 es 8, y dividido entre 2, eso me va a dar 4. Y ya tengo la coordenada del punto medio en el eje Y.
Y lo mismo haremos para el eje Z. Indudablemente necesitaré las coordenadas correspondientes a Z1 del punto 1, que es 7, y Z2 del punto 2, que viene a ser 5. Así que, efectuando esa cuenta, voy a obtener el resultado, ¿no es cierto? Así que 7 más 5 es 12, y 2 entre 2 es 6. Por lo tanto, estos resultados que he encontrado yo ahorita, 1, 4 y 6, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser las coordenadas del punto que va a dividir al segmento formado por el punto peso 1 y peso 2 por la mitad. O sea, el punto medio. Entonces aquí yo puedo agarrar y puedo decir que el punto medio tiene las siguientes coordenadas, ¿no? El punto medio nos ha dado como respuesta lo siguiente. Tenemos aquí, por un lado, 1 para X, 4 para Y, 6 para Z. Esto indudablemente se puede comprobar gráficamente e indudablemente vamos a utilizar la tecnología en la materia, vamos a ver la parte gráfica también, ¿cierto? Más que todo cuando estemos hablando de las superficies, las funciones de varias variables, ahí vamos a utilizar algunos programas para que ustedes puedan ver en 3D cómo se posiciona una figura o una función en un espacio tridimensional. Lo otro importante, calcular los cosenos directores de una recta. Ese es otro concepto que es necesario para los cálculos que van a venir con el transcurso de la materia. Cuando hablamos de los cosenos directores de una recta, estamos hablando de qué. Ahora vamos a ver qué es lo que nos puede dar como indicio la teoría. Dice lo siguiente. Se llaman así a los cosenos de los ángulos formados por la inclinación de la recta y los ejes coordenados X, Y y Z. O sea, si yo en un plano tridimensional ubico dos puntos, cualesquiera en el espacio, porque recordemos de que una recta se define con dos puntos, y esos puntos yo los uno y formo una recta, esa recta va a tener un cierto ángulo con el eje X, un cierto ángulo con el eje Y y un cierto ángulo con el eje Z. Entonces los cosenos directores van a ser los cosenos de los ángulos formados por esa recta con cada plano de ese espacio. O sea, el plano X, el plano Y y el plano Z. Podemos denominarlos con cualquier valor. Puede ser, por ejemplo, alfa, beta y tita. Aquí podemos utilizar cualquier nomenclatura de ángulos, ¿no? Entonces, los cosenos directores tienen como finalidad indicar la inclinación de esa recta en el espacio. Entonces, acá con este ejemplo, vamos a acabar nuestra sección número 1 en la clase para pasar a un pequeño descanso y luego volver a nuestra segunda sección. Entonces, acá, pues, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para encontrar los cosenos directores, ¿yo qué necesito? Indudablemente 2 puntos, porque una recta se define con 2 puntos. Yo tengo aquí el punto 1 y tengo el punto 2. ¿No es cierto? Punto número 1 y también tengo el punto número 2. Por lo tanto, con estos puntos, yo voy a poder formar la recta y con ella poder calcular sus cosenos directores. Lo importante es que el alumno entienda qué es lo que estamos calculando, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos tratado de ser específicos en estos conceptos que he escrito de manera sencilla para que tratemos de entender qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Generalmente en los libros hay muchas palabras muy trabuscadas, muchas palabras muy técnicas en matemática. La idea es que el alumno pueda entender qué es lo que estamos haciendo aquí. Entonces, pues, con estas formulitas de acá, no todo en matemáticas son fórmulas, pero al comienzo vamos a usar varias fórmulas, ¿no es cierto?, que nos van a poder llevar a encontrar la solución de lo que estamos queriendo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar
los cosenos directores de esta recta formada por P sub 1 y P sub 2 en el plano tridimensional, para encontrar el ángulo alfa, yo tendré que restar las coordenadas x2 y x1 de ambos puntos y lo tendré que dividir sobre D. ¿Pero qué es D? D es la distancia que existe entre el punto 1 y el punto 2. Entonces aquí ya estamos viendo una aplicación de por qué sería importante calcular la distancia entre dos puntos. O sea, ¿por qué me interesa a mí calcular la distancia de un punto 1 a un punto 2? Bueno, para saber cuánto es la distancia, pero también estoy viendo de que con esa distancia voy a poder saber el ángulo de inclinación de esa recta con los planos X, Y y Z. Entonces, pues acá, ¿no es cierto? Podemos decir lo siguiente. Para calcular el coseno de alfa, yo voy a tener que utilizar, en primera instancia, la coordenada x2 del punto 2, que es 2, la coordenada x1 del punto 1, que es 1, siempre cuidado con los signos, y calcular la distancia. Pero sabemos que la distancia se calcula con una aplicación de Pitágoras. Aquí está. Con esta fórmula, con esta formulita, yo puedo calcular la distancia. Entonces, si eso yo lo planteo aquí, ¿no es cierto? Puedo reemplazar mis datos, ya que conozco todos los valores correspondientes. Ya sé, por ejemplo, que x2 vale 2 y x1 vale 1. Aquí sería 2 menos 1. Aquí lo mismo, necesito y sub 2 y y sub 1. Entonces y sub 2 sería 8 y y sub 1 sería 4. O sea, 8 menos 4. Y aquí sería z2 menos z1. 10 menos 8. Y de ahí para adelante, quien nos va a hacer el trabajo es la calculadora. O sea, aquí yo simplemente lo que debo hacer es efectuar esta operación, esta cuenta. 2 menos 1, pues me va a dar 1. Y aquí vamos a calcular todo esto una vez, para que tengamos aquí ya la primera respuesta. Entonces aquí me va a quedar 2 menos 1, 1, 1 al cuadrado, 1, 8 menos 4, 4, 4 al cuadrado es 16, y 10 menos 8 es 2, y 2 al cuadrado es 4. Esto me va a dar coseno de alfa igual a 1 sobre la raíz de 21. Ahí está. En esta parte de acá. Ahora, si yo quiero calcular el ángulo exactamente de espejo, ¿no? Este coseno pasa al otro lado como coseno de la menos 1, aplico mi calculadora y calculo el ángulo. Pero hasta aquí ya prácticamente tengo calculado el coseno director del ángulo alfa de la recta P sub 1, P sub 2, ¿no? En el plano tridimensional. Lo mismo voy a hacer con beta. Vean de que la distancia solamente tengo que calcularla una vez porque es la misma. O sea, esta distancia va a ser raíz de 21 para beta y raíz de 21 para tita. Lo que va a cambiar es la resta de y2 menos y1. Entonces aquí pues indudablemente y sub 2 vale 8 y y sub 1 vale 4. Y aquí vamos a copiar lo mismo porque la distancia es constante, ¿no? No va a cambiar la distancia. Lo que va a variar van a ser las coordenadas, porque alfa está con X, beta está con Y tita está con Z. Entonces, pues aquí me va a quedar 8 menos 4, 4. Y ya sabemos de que todo esto me da pues un resultado de lo que es la raíz de 21. ¿Es cierto? En esta parte de acá. Y lo mismo vamos a hacer con Z. Entonces aquí Z2 menos Z1 sería 10 menos 8. Aquí 10 menos 8. Y la distancia sigue siendo constante. Entonces 10 menos 8 es 2. Que me va a quedar 2 sobre la raíz de 21. En esta parte de acá.
Listo. Ya hemos calculado los cosenos directores de esta recta en función al plano X, Y y Z. Entonces, ahora, si yo quiero calcular los ángulos, entonces despejo alfa, ¿no es cierto? Aquí yo puedo decir alfa es igual al coseno a la menos 1. En cuanto al despeje, creo yo que no tenemos nadie problemas con eso. Coseno a la menos 1 de 1 sobre la raíz de 21. Y ahí la calculadora ya nos hace el trabajo. Pero esto es si nos pidieran los ángulos. Hasta aquí, con esto hemos calculado los cosenos directores. El coseno de alfa es 1 sobre raíz de 21, el coseno de beta es 4 raíz de 21 y el coseno de tita es 2 sobre raíz de 21. Si nos piden los ángulos específicamente, despejamos alfa, ¿no? Esto lo llevamos a la calculadora, dividimos 1 sobre la raíz de 21, sacamos el coseno a la menos 1 de eso, y llegamos a la conclusión de que esto es 77 grados. Obviamente que la calculadora nos va a calcular en grados, minutos y segundos, pero a nosotros nos interesa más que todo la parte angular, o sea, 77 grados. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con beta y lo mismo va a pasar con la parte de tita, ¿correcto? Bien, entonces aquí vamos a poder decir, ¿no es cierto?, de que beta, en esta parte, va a ser igual al coseno a la menos 1 de 4 sobre la raíz de 21. Y entonces aquí pues ya tenemos el valor de beta. Y lo mismo con tita. Bien, mis estimados jóvenes. Entonces, con esto vamos a encerrar nuestra primera parte. En 10 minutos, por favor, vuelven al mismo link para la segunda parte de nuestro avance. ¿Ya? Por en cuanto, muchas gracias por su valiosa atención.